Buenos días a todos. Gracias por su participación. Sí, por favor, Paula. Sí. Bueno, hoy día voy a presentar a mi compañera Paula. Paula tiene una experiencia extensiva en recursos humanos, en el mundo de gestión del talento, y lleva más de 5 años de consultoría, de experiencia en consultoría en recursos humanos. Bueno, yo también tengo más o menos 20, 25 años de experiencia en puestos de línea, en recursos humanos, y he empezado en consultoría hace algunos años, ¿no? Ambas estamos certificadas en los sistemas de Hogan y tenemos especialización en metodologías de diagnóstico, tanto individual como grupal y organizacional. Entonces, ambas vamos a facilitar hoy día la reunión. Hola, Adelante. bienvenidos. Ya estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran realizar. Gracias. ¿En qué consiste el taller de hoy día? La presentación de hoy día va a durar un máximo de 2 horas, incluidas nuestra presentación y incluidas sus preguntas, que por favor les pedimos que las escriban en el chat durante el transcurso de la presentación. Al final de este taller ustedes van a recibir la grabación y la presentación. ¿Qué les pedimos y les recomendamos? Que se desconecten del trabajo en todo lo que sea posible, que apaguen el celular, que por favor estén presentes para poder compartir y para poder enriquecernos mutuamente. ¿Qué vamos a ver en este taller? En este taller vamos a ver la introducción a la cultura organizacional, las diferencias entre cultura y clima organizacional, los diferentes modelos de diagnóstico de cultura organizacional y las metodologías de transformación organizacional. Por supuesto, todo esto en un entorno de pandemia, ¿no? Donde queremos sacar algunas lecciones para todos nosotros, algunos aprendizajes. Adelante. Primero nos presentamos. ¿Quiénes somos? Alto Impacto es una empresa que fue fundada en 1998. Tenemos oficinas centrales en Santiago de Chile y también en Lima. Y también hacemos proyectos en diferentes países. Trabajamos en Bolivia, hace poco tuvimos un proyecto en China. Entonces somos una empresa global. ¿Qué hacemos? Acompañamos a organizaciones medianas y grandes en sus procesos de transformación para que sus resultados, los resultados de negocio, se vean impactados, ¿no? Para que la efectividad organizacional se convierta en esa ventaja competitiva y las empresas puedan ser distintivas, se puedan distinguir de sus competidores. Adelante. Acá tenemos el modelo de la cadena de valor de alto impacto. Alto impacto busca estar en todas las etapas del ciclo de vida del empleado, ¿no? Desde que empieza la búsqueda del candidato, se evalúa el candidato ingresa a la organización, tiene su proceso de onboarding, se incorpora a un equipo, desarrolla capacidades, competencias individuales, grupales. Nosotros hacemos ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es impactar en los resultados de la organización. Para eso tenemos socios con los que trabajamos. Trabajamos con Hogan, con Denison. Denison es el modelo de cultura que vamos a ver hoy día y con otros partners con los que tenemos alianzas. Adelante. Bueno, empezamos nuestro tema. Un poco el marco teórico donde se circunscribe todo viene a ser este marco del VUCA environment, ¿no? Estamos en un medio volátil, incierto, estamos en un medio complejo, con mucha ambigüedad, más aún ahora con la pandemia, ¿no? Entonces nosotros buscamos generar resultados y sostenerlos en el tiempo, gestionando de la mejor manera los riesgos, utilizando eficazmente los recursos para satisfacer a clientes cada vez más exigentes en este mercado tan competitivo, con este entorno tan cambiante. Adelante.
¿Qué viene a ser la efectividad organizacional para nosotros en alto impacto? Es la capacidad de una organización para satisfacer consistentemente las demandas de todos sus grupos de interés, de todos sus stakeholders, mejor que lo que hacen nuestros competidores, ¿no? Entonces, buscamos satisfacer esas demandas para ser una empresa con efectividad organizacional. Adelante. Las organizaciones efectivas, ¿cuáles son? Son estas organizaciones que construyen y pueden mantener capacidades organizacionales distintivas, diferentes, ¿no? Que les permiten ser más efectivas y eficientes que otras organizaciones, que sus competidores. Ok, Paula. Vamos a entrar en materia de cultura. Y lo primero que vamos a hablar es, siguiendo en este marco teórico de alguna forma, del alineamiento natural de Humberto Maturana y la interacción que hay entre los individuos y las organizaciones y el entorno. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Maturana dice que donde todo individuo, toda organización pasa por un proceso de acoplamiento con su entorno. Es un proceso constante, pero para el cual naturalmente no estamos entrenados o capacitados para enfrentar estos cambios que nos genera el entorno y que hacen que nos acoplemos finalmente. Entonces, como seres humanos debemos desarrollar y adquirir esas capacidades nuevas que nos permitan, en definitiva, hacer este acoplamiento de buena manera. Entonces habla de una interacción constante que hace que logremos, en definitiva, acoplarnos con el entorno. ¿Okay? Entonces, si seguimos con esta línea, hablamos de los individuos y cómo estos individuos interactúan en momentos con grupos o en otros momentos de manera más individual. Y acá, ¿qué sostiene esta gráfica? Es que lo que para mí como persona es bueno, o en algún momento es el ideal, no necesariamente lo es para el colectivo, para el grupo. Entonces, cuando yo trabajo en equipo, cuando yo estoy inmerso en un grupo, hay intereses que son individuales o personales, pero también hay intereses que son grupales. Entonces, hay un juego entre competir y colaborar. Entonces, claramente tiene beneficios competir, pero también debemos aprender a colaborar y a trabajar con otros, poniendo en pausa en ciertos momentos esas ganas de competir. Para algunos algo mucho más fuerte y para otros esas ganas quizás son algo más fácil de aplacar, para poder estar al servicio de nuestra organización. ¿Quién es el llamado en definitiva a resolver esta tensión? Normalmente el llamado es el líder. Un ejemplo súper claro de esto son los equipos comerciales. Cuando vemos muy buenos vendedores, muy competitivos, que generan resultados cada uno por sí mismo, pero que a la compañía finalmente también lo que le importa es ver el resultado del equipo comercial completo como grupo. Entonces, cuando yo trabajo como ser individual y cuando yo me pongo al servicio de la organización. Y acá vamos a preguntarles, voy a volverme atrás, para preguntarles cuál para ustedes, si es que pueden contestar por el chat, son las principales diferencias entre cultura y clima. Si alguien quiere responder, excelente. Y después vamos a poner la lámina para explicarlo nosotros. ¿Alguien se anima? Vamos a ayudar un poquito. Entonces, la primera gran diferencia es que la cultura es un constructo, a ver, alguien me está poniendo ahí, que la cultura es la manera de ser de una organización y el clima es cómo se percibe. Diego dice que la cultura se crea. Jan, que la cultura se debe estudiar de forma cuantitativa principalmente y el clima de forma cuantitativa. También dicen que el clima es una consecuencia. Bueno, la primera gran diferencia entre los dos es que cuando hablamos de cultura estamos hablando de un constructo antropológico, que efectivamente, como dicen en el chat, tiene que ver con una percepción colectiva de esta personalidad de la organización.
a diferencia del clima, que es un constructo psicológico. Al ser psicológico, es una respuesta individual de cada una de las personas que están en esa organización al ambiente que hay en el momento. Si lo miramos, por ejemplo, ahora con la pandemia, hay culturas que fueron mucho más fuertes para enfrentar esta situación, que ya tenían procesos y procedimientos digitalizados, por ejemplo, que pudieron enfrentar de forma más sólida, en forma más unida, con mucho apoyo de los líderes esta situación, y cuando nos vamos al clima, pensamos cuál es la sensación o la percepción que cada uno de las personas que trabajaba en la compañía tenía del momento que estaba viviendo. La cultura, por otro lado, habla de interpretar valores, creencias, normas, mitos, tradiciones, y tal como decíamos, el clima, que es individual, tiene que ver con los sentimientos y las emociones de cada una de las personas que participan en esta empresa. La cultura habla de las interacciones que se producen dentro y fuera de la organización, y el clima es un estado colectivo anímico al interior de cada organización. Por ende, la cultura es algo de largo plazo. La cultura no cambia de un día a otro, a diferencia del clima, que está en constante cambio y es el aquí y ahora. Venimos en una organización sólida que viene funcionando bien, hoy día hay despidos y el clima es otro. Hoy día se encontró un caso de acoso laboral, el clima es otro. La cultura con esos elementos no va a generar un cambio instantáneo. La cultura habla de un tema mucho más estratégico, se conecta con la visión, la misión, los objetivos de la organización, con los valores de la organización, y el clima tiene que ver más con un sentido de pertenencia. Cuando hablamos de la cultura, hablamos de cómo la cultura es la interpretación, el pensamiento y la perspectiva colectiva, el clima es individual, cómo interpreto yo, cómo siento cada evento, cada situación que sucede. Entonces, si hacemos como una especie de resumen, quizás podemos decir que la cultura es por qué ocurren o no ocurren las cosas al interior de mi organización y de la forma en que esta ocurren, y el clima, qué significa o implica lo que ocurre. Por favor, si van teniendo consultas, las van haciendo, encantados de ir respondiendo. Acá otra persona, Jaime, dice, la cultura es un fenómeno de adaptación externa. Y la integración externa a lo largo del tiempo para la subsistencia de la organización, versus el clima, que es percepción de la situación en la compañía. Perfecto. Entonces, cuando miramos, y ya nos seguimos entrando en cultura, vemos que hay ciertos elementos que son muy relevantes, y acá está, por ejemplo, si partimos desde la base, el entorno, la cultura, ¿cómo se relaciona con el entorno? La cultura es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos está mirando. Probablemente esa cita muchos la han escuchado ya porque es bastante común. Cuando hablamos de cultura y valores, la cultura refleja cuáles son las lecciones que hemos aprendido y qué es lo que vamos a transmitir. Por eso se dice que quienes son los forjadores de la cultura son los fundadores de la organización o quienes lideran la organización en el momento, que son los que van sentando las bases de esta cultura. Cuando hablamos de los sistemas y las estructuras internas, hablamos de que la cultura tiene que ver con la lógica que hace que nos comportemos de determinada forma. Hay culturas mucho más solidarias, hay culturas mucho más comerciales, más enfocadas en el número, tiene que ver con eso. El comportamiento tiene que ver con el cómo hacemos las cosas acá, y eso claramente también se asocia mucho con el reflejo de quienes lideran la organización. Si los líderes, no sé, son personas frías que no se preocupan por las personas, eso chorrea y finalmente la cultura tiene que ver con eso. En cambio, si generamos una cultura de alianzas, de interacción, desde los liderazgos, eso también se va a generar hacia abajo. Y la cultura impacta claramente los resultados de negocio. En resumen, la cultura que logra transmitir sentido de identidad. Yo me siento contento y mucho más cómodo trabajando, mis valores o mi propósito se asocian con los de esta organización. Facilita que nos comprometamos con algo mucho más grande que el interés personal. Sobre todo cuando yo como persona fui reclutado, por ejemplo, y se me chequearon que mis valores concuerden con los valores de la cultura, mi compromiso va a ser mucho más grande.
al marcar un campo de acción, también incrementa la estabilidad o disminuye los conflictos, y sirve como control para moldear todo lo que son los comportamientos, la forma en que nos relacionamos, define cuáles son las reglas finalmente del juego. Y acá vemos en esta lámina cómo, en definitiva, una cultura de alta efectividad se asocia y va a generar resultados en los distintos niveles. Va a generar en primera instancia la satisfacción de los empleados. Al trabajar más contentos, al trabajar más motivados, vamos a satisfacer y vamos a tener mayor orientación al cliente, y eso a su vez nos va a generar resultados de negocios mucho más exitosos. Isa. Estás en silencio. Tenemos el famoso iceberg. Este iceberg es muy interesante para el tema de cultura, porque la cultura refleja todas las lecciones aprendidas en el tiempo. Entonces, lo que vemos, se dice, es solo el 10% de lo que realmente es la cultura. O sea, yo voy a una empresa, veo cómo está vestida la gente, veo cómo me reciben en recepción. Eso es solo el 10%. Y este 10% es importante, pero lo principal está dentro, ¿no? Lo más profundo son los valores y las creencias culturales, ¿no? Que usualmente no son visibles, a menudo son subconscientes, y nunca las cuestionamos porque están ahí, ¿no? A nivel medio tenemos actitudes y valores personales que son menos visibles, pero que normalmente conversamos sobre ellos. Toda esta parte interna, el 90% de cultura, es la que nos puede meter en problemas. Es la que es como un barco, un transatlántico, ¿no? Se puede chocar con algún elemento y hace que el barco se hunda, ¿no? Por lo tanto, este tema de cultura mostrado como un iceberg es muy importante. Adelante. La cultura organizacional cumple, digamos, 4 funciones o 4 roles. Una es que nos sirve, como ya dijo Paula, de ligazón interna, de integración. Otra es que nos ayuda en la coordinación de los diferentes participantes dentro de una empresa, ¿no? La motivación también, porque la cultura actúa como una comunidad meritocrática y de valores. Y también la identificación, porque la cultura viene a ser la personalidad de la empresa, ¿no? Adelante. ¿Cómo entendemos la cultura? Hay diversos modelos de Cameron, de Quinn y de Denison, del que vamos a hablar más, pero todos estos modelos tienen algo en común. Consideran tanto el mercado externo, es decir, lo que pasa de la puerta de la empresa para afuera, la parte interna de la organización, lo que pasa dentro de la empresa, y tenemos un lado flexible, es decir, cómo nos adaptamos a los requerimientos de los clientes, y un lado estable, ¿no? El lado estable está dado por la visión, la misión, está dado por los valores que nos guían, ¿no? Entonces este es un modelo que se repite y que lo vamos a ver en los siguientes minutos. Adelante. Jaime, tú estabas preguntando en el chat, en la parte superior está lo que tú dices, el mercado externo, que Jaime decía que no lo veía, podía ser un tema de pantalla quizás. Sí, arriba está lo externo, abajo lo interno, y a la izquierda lo flexible y a la derecha lo que no cambia, ¿no? Entonces, en el modelo de Denison tenemos 4 dimensiones que son muy importantes. La parte roja es la misión, es decir, hacia dónde está yendo la empresa, cuáles son su misión, su razón de ser, qué la motiva a seguir creciendo, qué la motiva a seguir avanzando, qué prioridades estratégicas tiene. Al lado izquierdo tenemos en azul la flexibilidad, ¿no? El adaptarnos a las cosas nuevas que nos pide nuestros clientes, que nos demanda el mercado. El lado verde es cómo la gente, los empleados de la empresa participan, se involucran, el lado de participación, ¿no?
El lado amarillo es el tema de consistencia, ¿no? ¿Qué sistemas, qué procesos tenemos implementados para que los cambios en la organización se den? Entonces, ¿qué tan importante será para una organización trabajar en estas 4 dimensiones? ¿Ustedes alguno creen que alguno es más importante que el otro? ¿Qué nos dicen? Si pueden contestar en el chat. En realidad, al final, todas estas 4 dimensiones, ahí tenemos unas preguntas en Q&A, son importantes, ¿no? Son importantes y vamos a ver que en el modelo de Denison todas están relacionadas. Mira, acá dicen, hay opiniones encontradas, porque tenemos varias personas que dicen que todas son importantes. Hay una persona que dice que si bien todas son importantes, para él la más importante tiene que ver con la visión. Hay otro que habla de la parte verde, que tiene que ver con participación. Pero en general, la mayoría opina que son las 4 relevantes. Perfecto. Y ahí está la división, que una persona dice que para él lo más relevante es la parte de roja o de misión, y otro la verde de participación. Ahora vamos a explicar, voy a pasar a explicar por qué cada una tiene su razón de ser, ¿no? Adelante, Pablo. Este es el modelo de Denison. Tenemos las 4 dimensiones que les decía. Lo rojo es la misión, lo azul es la adaptabilidad o flexibilidad, lo verde es la participación y lo amarillo es la consistencia. Lo interesante del modelo de Denison es que esto se puede correlacionar a resultados de la empresa en los negocios. Entonces, el lado externo, que es del eje medio hacia arriba, muestra el crecimiento de la empresa, ¿no? El lado derecho, que es la estabilidad, muestra el desempeño estable en el tiempo, que se puede medir por el ROI o el ROE y el ROE. El lado izquierdo es la flexibilidad, que incluye la innovación, la satisfacción de los clientes, que es con la flexibilidad. Y el punto de vista interno incluye la excelencia operacional, la calidad, qué tan satisfechos están los colaboradores, ¿no? Entonces, este es un modelo de 4 dimensiones que se interrelacionan. Adelante. El impacto en los indicadores de negocio de este modelo de Denison, que mide la cultura organizacional, es bien interesante porque, por ejemplo, acá tenemos en esta columna rentabilidad. Rentabilidad se va a medir tanto por el tema de misión como el tema de estabilidad, ¿no? Entonces tenemos la misión, tenemos la consistencia, que nos indican qué tan rentable puede ser la empresa. En crecimiento de ventas tenemos que ver el lado externo, que es el punto medio hacia arriba, ¿no? Entonces vemos cómo nos adaptamos al mercado, el lado de adaptabilidad, y si sabemos o no hacia dónde estamos, si estamos yendo, si somos estratégicos. Y así, en lo sucesivo, podemos ver varios indicadores que nos indican cómo la empresa se está desarrollando. Adelante. La cultura impacta en los resultados del negocio, porque acá tenemos graficadas las 4 dimensiones y vemos que cuando una cultura es una cultura efectiva, cuando una cultura tiene más color en el círculo, ¿no? Porque está respondiendo satisfactoriamente, hay resultados 25% superior en cada una de estas dimensiones, ¿no? Cuando se las analiza. Adelante. Como les decía, acá hay un tema de contradicciones dinámicas, ¿no? La misión podría a veces contradecirse con la participación, es decir, hacia dónde estamos yendo, cuáles son nuestras metas y objetivos, qué dirección estratégica tenemos. Lo importante es que tenemos que aprender a trabajar con ambas, tanto con hacia dónde vamos como lograr que los empleados se involucren, participen, se empoderen y lograr un equilibrio. O sea, no es solo enfocarnos en uno de los colores, sino tener un balance. Lo mismo con el tema de adaptabilidad.
que acá está la adaptación al cambio, y acá están todas las normas, los procesos que nos ayudan a crecer, ¿no? Lo importante es que ambos deben tener un balance, no podemos llenarnos de reglas, de normas, de procedimientos que a la vez hagan que se nos sea difícil crecer, sino al contrario, estas normas, estos procedimientos deben ayudar a que la empresa se adapte al cambio, a que la empresa responda favorablemente a los clientes. Adelante. Este es el modelo total de Denison. Acá hay 4 elementos que siempre están presentes. Está la parte de la parte media hacia arriba, es la parte externa, de la parte media hacia abajo es la parte interna. No es que yo solo tengo que trabajar en lo interno y olvidarme de lo externo o viceversa, sino que ambos son importantes. Tengo que trabajar en ambos a la vez. Igual con el tema de estabilidad, que es de la mitad del círculo hacia la derecha, donde tengo la misión, donde tengo los valores, los acuerdos. Eso es tan importante como el tema de ser flexible, de adaptarme, de hacer que los empleados participen. Entonces, tengo que trabajar en ambos, en realidad en las 4 dimensiones a la vez, ¿no? Mientras más color tenga este círculo, significa que la empresa está siendo más efectiva en responder a todas esas demandas. Adelante. Entonces, cuando estamos hablando de culturas, vamos a identificar en las organizaciones ciertos tipos predominantes de cultura. No obstante ello, las organizaciones pueden tener una cultura matriz más mucha subcultura. Acá en esta lámina vemos 4 ejemplos de tipos de cultura. Me encantaría si a través del chat nos pueden poner ejemplos de empresas que ustedes identifiquen en cada una de ellas. Por ejemplo, en culturas de alto poder tenemos culturas que su foco son los resultados, son culturas mucho más agresivas, competitivas, culturas que el resultado es el lema y todas las personas en realidad logran tener ese foco. ¿Qué culturas de alto poder se les imagina o piensan? Jaime se nos adelantó, ya me está dando culturas de afiliación. Nancy dice que alto poder está, por ejemplo, en la TAM, también dicen Fuerzas Armadas. En general, en el poder, también tenemos las culturas de las empresas, por ejemplo, rubros seguros. Ese tipo de seguros son comercialmente bien agresivos, son competitivos, tienen que estar, insisto, las culturas pueden tener distintas áreas, pueden tener poder y afiliación, poder y comercio, etcétera, pero en culturas como las empresas de seguro, por ejemplo, vemos mucho esta agresividad, esa competitividad, la orientación a los resultados. Después en afiliación, estamos hablando de culturas que se caracterizan por trabajar en equipo, por la interacción entre las personas, por las ganas de hacer algo mejor, por salir adelante juntos, por trabajar en conjunto, por entrenar, en general, por el contacto social. Ahí uno al tiro lo que más piensa probablemente son empresas sin fines de lucro, fundaciones, ONG. Cuando habla de afiliación, en el chat decían Hogar de Cristo, efectivamente, pero eso no quiere decir que otro tipo de organizaciones privadas tengan culturas de afiliación. Lo vemos mucho más frecuente en ONGs o organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, pero también hay muchas otras organizaciones que generan interacción social alta, buscan que las personas estén en contacto permanente, hacen mucho trabajo de team building, etc. Después tenemos las culturas de alto comercio, que son culturas que obviamente el dinero es un foco importante, la rentabilidad, el contener los costos, todo lo que es el foco en el número, donde las ganancias es el centro. En el chat decían que el retail y los bancos son ejemplos de esto. Efectivamente, en alto comercio tenemos súper claro que están en esa línea. Y después hablamos de culturas de alta estética, que son culturas que la apariencia es súper relevante, que hay una atención constante por el estilo, la apariencia, la calidad, el buen gusto. Acá me dicen en el chat estética, Apple, IKEA, y después hablan de Patagonia.
Por ejemplo, un ejemplo bien interesante se da con Mac. Cuando Mac partió hace muchos años atrás, perdón, fue súper vanguardista y su primer foco fue que sus equipos, una de las formas que ingresaran tenía que ver con su diseño. Se preocupó mucho de diseñar pantallas de colores, con una estética diversa, y ese fue como el punto de entrada de Mac. Y después en el tiempo, obviamente, fue generando otro tipo de cosas como la tecnología, el ser más vanguardista. Pero siempre, en general, los productos de Mac han destacado o han tratado de demostrar características estéticas que quizás otras marcas de tecnología no ha sido el fuerte. Si se acuerdan, por ejemplo, los más viejitos que están probablemente escuchando de Ericsson, los teléfonos de Ericsson o los teléfonos de Motorola eran teléfonos súper grandes, eran súper robustos técnicamente, pero la estética era bastante deficiente. Entonces ahí es cuando vamos viendo las características de los distintos tipos de organización. Esto ya lo mencionaba de alguna manera recién. En general, todas las organizaciones tienen una cultura dominante, que es la que expresa los valores básicos y que son los que idealmente debe compartir la mayoría de la organización, pero también nos encontramos con subculturas que suelen reflejar las problemáticas, las experiencias comunes. En general, las subculturas las encontramos en las organizaciones que tienen filiales o en las distintas gerencias, o también cuando son multinacionales, por ejemplo, cada país aporta una subcultura a partir de su idiosincrasia. Eso generalmente lo vemos de esa forma. No es malo tener subculturas, obviamente, es súper normal, hay que aprender a lidiar y trabajar con ellas, pero lo importante es que esas subculturas tengan una base fuerte en la cultura dominante. O sea, que no se pierda de vista esa cultura dominante. Acá vamos a ver una tabla que es de McDonald y Gantz, donde miramos cómo ante determinadas situaciones las organizaciones enfrentan situaciones o problemas. Y si lo llevamos al tiempo de pandemia, ¿cuál de estas dos culturas ustedes creen que, y también les abro para que lo pongan con el chat, ha manejado mejor esta situación que hemos vivido en el último tiempo? Entendiendo que ambas tienen cosas que pueden ser positivas. Una cultura más tradicional o una cultura más participativa. La tradicional, obviamente, es una cultura que es mucho más autocrática, que es mucho más centralizada, que la toma de decisiones está en manos de unos pocos, probablemente es una organización de distintos niveles jerárquicos en que no se empodera tanto a las personas para que tomen decisiones, es mucho más tradicional, conservadora, por ende tienen menor adaptabilidad a los cambios, o los cambios que hace son súper pensados y los hace de forma lenta. Por otro lado, planea mucho más a largo plazo. La participativa, en cambio, que es la que la mayoría ha opinado en el chat, que es la que ha enfrentado mejor la pandemia, es mucho más descentralizada, pocos niveles jerárquicos, es mucho más creativa, innovadora, está mucho más abierta al mercado, a ir cambiando acorde al mercado lo va requiriendo, tiene un foco mucho más en calidad, efectivamente. Acá dicen en el chat que las empresas si las personas están involucradas con la organización, asumen más rápido los cambios. Pero acá vemos que cuando nosotros como seres humanos calzamos con la cultura de nuestra organización, probablemente, y hemos sido, insisto acá en el proceso de reclutamiento, etcétera, y somos personas que estamos acorde a nuestra organización, o sea, si yo trabajo en una organización de tecnología, probablemente si soy creativo, más innovador, si estoy mucho más abierto a los cambios, voy a tener un mejor calce con esa cultura. La gente de las Fuerzas Armadas que mencionaban hace un rato es gente mucho más de donde mando, mucho más tradicional, entonces calzan más en culturas tradicionales. Efectivamente, la pandemia, lo que hemos visto es que las empresas que efectivamente tenían una cultura más participativa son quienes han podido enfrentar de mejor manera la pandemia. No obstante, hay cosas de la cultura tradicional que han sido valiosas también. Acá vemos las consecuencias, esta es la continuidad de la tabla anterior.
y cómo son las consecuencias de las distintas culturas. Una cultura tradicional es una cultura mucho más centralizada en la actividad, que pone mucho más foco en la tarea, que es más resistente al cambio. Liliana, si me aclaras tu pregunta, te la puedo contestar. Porque ¿cuáles? No sé exactamente qué estás consultando. Las personas en las culturas más tradicionales son personas que en general necesitan certidumbre, claridad de roles, son personas que corren poco riesgo, son personas que funcionan mucho más en un ambiente de mando y dirección. A diferencia de las de participación, que como hablábamos son culturas mucho más abiertas, con mucha más empoderamiento a su gente. Ahí está, Liliana dice que qué cosas, por ejemplo, han aportado de la cultura tradicional. Probablemente todo lo que tiene que ver con lo que son normas, procesos. Las culturas tradicionales son, en general, tienen eso mucho más armado. Y además, como piensan y no corren tantos riesgos, tienen escenarios, en general, no estoy diciendo todas las empresas son iguales, pero es lo que uno más ve, tienen escenarios tentativos y más o menos tienen claridad y planes de acción cómo enfrentar las distintas opciones. Las participativas más innovadoras van atendiendo a medida que van sucediendo las cosas. Entonces, ese es uno de los grandes temas que se ha visto. Por otro lado, las culturas más tradicionales en general siembran en la gente muchos más temas de seguridad. Entonces, las personas se han sentido quizás navegando con líderes que les dan mucha más dirección a las culturas participativas. Insisto, acá estamos generalizando, pero de repente podemos encontrar que son, no necesariamente somos 100% tradicionales o 100% participativas, tenemos ambas cosas, o tenemos líderes que tienden a funcionar desde el otro lado. Acá estamos poniéndolo como bien extremista de alguna manera. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos enfrentamos hoy día cuando estamos en periodos de cambio? Y eso es un poco lo que enfrentan todas las organizaciones. Estamos enfrentados a globalización, cambios en la economía, mayor competitividad, surgen empresas mucho más fáciles, hay compras, hay fusiones, hay fenómenos sociales, también los temas demográficos. Hoy día la migración es un tema súper relevante para poder satisfacer y dar, en definitiva, las necesidades de los usuarios, de los consumidores. La innovación, y por otro lado, hoy día el COVID, que fue uno de los grandes elementos que nos surgió en esta cultura de cambio. Pese a eso, ¿cuál es la realidad que se enfrentan las compañías? Tenemos que generar sí o sí resultados. O sea, estemos en la situación que estemos, la empresa tiene que generar resultados porque si no va a quebrar, va a despedir, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo se hace? A través de desempeño sostenido, ventajas competitivas, lograr tener buenos climas, eficiencia, etcétera. ¿Y quiénes son en definitiva los que han tenido el mayor peso en esta pandemia? Los líderes de las organizaciones. Ritter, y ahí puse una cita de Ritter, dice: construir organizaciones donde los empleados expandan continuamente su aptitud para comprender la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales compartidos, es decir, organizaciones que se adapten a los cambios de su entorno mediante el aprendizaje. A mí me parece una cita bien interesante en este momento, situación, donde las personas que han podido sortear o aprender más rápido nuevas formas de actuar, nuevos comportamientos, han podido sortear bastante bien esta situación. Hoy día nos encontramos con compañías que en muchos casos los líderes intermedios no han tenido una adaptación tan fácil, y hoy día están ahí complicados en su rol de manejar la pandemia, o han hecho mucha microgestión, o no han sabido gestionar a gente en teletrabajo, por ejemplo. ¿Cuál es un elemento clave? La comunicación es súper importante para efectos de cambiar la cultura o crear y fortalecer los valores. Es una herramienta crítica para efectos de la competitividad de las empresas. Entonces, ahí es cuando nos enfrentamos a la necesidad, y hoy día muchas organizaciones han visto la necesidad de cambiar o hacer cambios en su cultura, o fortalecer, o en otros casos también se han visto que lo venían haciendo tan bien que han podido manejar esta situación de una buena manera. Este gráfico nos pareció bien interesante. Yo pocas veces lo había visto en modo de gráfico en realidad, y habla justamente de
los principales problemas que surgen al interior de las organizaciones cuando están en situaciones cambiantes. Y ahí lo que más aparece habla de rumores falsos, el ruido, los que manejamos temas de comunicaciones sabemos que el ruido es una de las cosas que más complicaciones genera al interior de las organizaciones. Hoy no sabemos si van a haber despidos, si no van a haber, si van a cerrar la filial, si no, y esa cosa empieza a generar unas expectativas o la gente se empieza a perseguir. Después los comportamientos antagónicos de los empleados, muchas veces esto también surge fuertemente en situaciones como esta, fluctuaciones o rotaciones en la gente, y todo lo que es enfermedades mentales, estrés, etc. Isa. Ok. Entonces, tal como decía Paula, ahora vamos a entrar un poquito más específicamente al tema de cultura con pandemia, pero ya hemos venido explicando los factores que pueden influenciar, ¿no? En esta imagen habla por sí sola, porque nos dice de que ahora hemos pasado de tener esas interacciones cara a cara, de ir a la oficina, de tener un horario establecido, por ejemplo, de 8 horas, a comunicarnos virtualmente, a usar las herramientas digitales, ¿no? Entonces, el reto que ha traído la pandemia es muy grande, porque tenemos que mantenernos conectados, tenemos que reemplazar esas conversaciones informales que antes teníamos en el pasillo, en la cafetería, qué sé yo. Ahora tenemos que hacer que esas conexiones no desaparezcan, sino que al contrario, esas conexiones se fortalezcan. Entonces es un gran reto que toma una decisión, una estructura, o sea, uno tiene que decidir estar conectado, ¿no? Hay una cita muy interesante que encontré que dice, estamos mejor conectados cuando somos emocionalmente estables, ¿no? Entonces es importante que busquemos la estabilidad y la conexión en nuestros equipos de trabajo. Adelante. Denison Consulting hizo una encuesta más o menos en abril, mayo de este año, cuando ya estaba la pandemia. Le llamó la encuesta de resiliencia, es decir, quería medir cómo las empresas respondían ante el coronavirus. Y hizo 10 preguntas que están acá. Vamos a leerlas porque son muy interesantes. Dice, entiendo las políticas y prácticas recomendadas por mi organización para trabajar efectivamente. Ahí obtuvieron, con la muestra que participó en la encuesta, un 93%. Encuestaron al final alrededor de 4.000 personas en diferentes organizaciones, en diferentes industrias, alrededor del mundo. Perdón. Cuento con las herramientas y tecnologías que necesito para trabajar efectivamente. Obtuvieron el 89%. Tengo claridad de las metas y prioridades para mi trabajo. 90%. Conozco las prioridades clave en las que están trabajando mis colegas y compañeros de equipo. 83%. Siento que mi organización me está cuidando adecuadamente. 88%. Creo que mi voz está siendo escuchada por los líderes de nuestra organización, 76%. Cuento con el soporte que necesito para gestionar mi balance vida-trabajo, 76%. Siento que nos estamos manteniendo en contacto cercano con nuestros clientes, 80%. Perdón, 84%. Estamos coordinando de forma efectiva entre las distintas partes de la organización, 77%, y considero que nuestra organización se está adaptando de forma efectiva, 88%. O sea, definitivamente las empresas que participaron son empresas que tienen culturas positivas, nos damos cuenta por el tipo de respuestas. Además de la encuesta, Denison complementó estos resultados con entrevistas con algunos de los empleados que contestaron la encuesta y hizo una investigación. Y esto brindó como resultado de que el tema que más les preocupaba a la gente era el balance trabajo-vida. Es decir,
cómo administraban el estar en este nuevo entorno digital en sus casas, con todos los retos que tenían alrededor, ¿no? De repente cuidar a alguien enfermo, llevar a cabo las labores de la casa, cuidar a hijos. Entonces, esa era una preocupación, es una preocupación muy importante, ¿no? Había mucha incertidumbre, y hay incertidumbre aún, porque no se tenían claras las cosas, no se sabía hacia dónde estaba yendo la empresa, no se sabía si iban a haber despidos, si iban a cerrar las filiales, etc. Adelante, Paula. Regresamos a nuestro modelo de cultura. Entonces, una cultura efectiva en pandemia es aquella cultura que trabaja en las 4 dimensiones. Es decir, la empresa sabe hacia dónde está yendo, lo comunica, tiene clara su dirección estratégica, a su vez involucra a los empleados, los hace participar, los empodera. También, por supuesto, se adapta al mercado. Es flexible. Esta dimensión es una de las más importantes. Y la otra es la consistencia, como decía Paula, ¿no? Es importante contar con sistemas, con procesos, es importante acordarnos y hacer efectivos esos valores de la organización, ¿no? O sea, esta es una época en que los valores de la organización están a prueba. ¿Son valores que solo los usamos para poner un cuadro en la pared? ¿O son valores que en verdad nos sirven para vivir y responder efectivamente a la pandemia, ¿no? Entonces, es muy importante considerar todos estos aspectos que están incluidos en el modelo de Denison. Adelante. Como conclusión, se llega al tema de comunicación efectiva. El tema de comunicación efectiva, entendiendo como el tema de poder transmitir los empleados a sus empleadores qué retos tienen, es decir, pedir retroalimentación, dar retroalimentación, viene a ser el foco central de todo. Aclarar expectativas. Una vez que alguien tiene claro qué se espera de él o de ella y cómo está la situación de la empresa en relación a la pandemia, va a hacer que esas personas tengan mayor estabilidad emocional, va a hacer que esas personas puedan manejar, como está acá en el gráfico, mejor su vida, tener un balance mejor con su vida y el trabajo diario, ¿no? Saber que son escuchados, saber que son entendidos, ese es el mayor reto de las empresas, ¿no? Proporcionar todas las herramientas que se necesiten para temas de seguridad y salud, porque hay personas que sí han tenido que regresar al frente de batalla, no todos estamos en la casa, hay gente que sí ha regresado, entonces las empresas tienen que proporcionar, basado mucho en el tema de consistencia, procedimientos, procesos, para asegurar que las personas que regresan estén protegidas, por ejemplo, darles y proporcionarles todos los elementos de seguridad que necesitan. Entonces, el tema de seguridad y salud es muy importante, ¿no? El tener un grupo claro de objetivos y metas, como dijimos, la parte de misión, es muy importante porque las personas van a saber hacia dónde están yendo. Esto va a hacer que el nivel de ansiedad se reduzca. El alto nivel de consenso, es decir, debe haber una comunicación fluida. Esa comunicación informal que hemos perdido, porque ya no tenemos las conversaciones en los pasillos, ya no nos reunimos a tomar el café y conversamos, tenemos que hacer que esas comunicaciones no se pierdan, ¿no? Tenemos que poner todos el esfuerzo para que esas comunicaciones no se pierdan. Entonces, ¿qué se puede hacer? Definir bloques de tiempo para reunirnos con las personas. Tal día nos reunimos, pero tener mucho cuidado de no tener reunionitis, es decir, estar llenos de reuniones todo el día y a la vez esperar que las personas hagan su trabajo, ¿no? El trabajo lo pueden hacer, debe ser el punto más importante y las reuniones deben ser definidas, por ejemplo, qué sé yo, de 8 a 10 de la mañana o en las tardes de 4 a 5, para que las personas puedan tener flexibilidad de llevar a cabo su trabajo, ¿no? Y no sean interrumpidas. Debemos tener esta comunicación continua con las personas. Por eso es que he puesto ahí la comunicación como centro de todo. Y lo que dice ahí el slide es muy interesante porque dice que las culturas
positivas, las organizaciones que tienen culturas positivas, son aquellas que son capaces de entender hacia dónde están yendo, adaptarse al cambio, involucrar a los empleados y vivir constantemente sus valores. Adelante. Entonces, tenemos que enfocarnos, nosotros que estamos en gestión del talento o que estamos en alguna gerencia de línea o que somos miembros de la empresa en cualquier nivel, tenemos que enfocarnos en construir confianza. ¿Cómo construimos confianza? Comunicándonos. Por ejemplo, una estrategia es empoderar a las personas que están en el frente de trabajo para que tomen decisiones, ¿no? Asegurarnos que conocen los procesos, procedimientos y darle flexibilidad para que tomen decisiones. Programar el tiempo para conectarnos, lo que dijimos, ¿no? Conectarnos con nuestros equipos, hacer que los líderes de la organización se conecten. Ahora con la informática ya no tenemos ningún límite, ¿no? Hacer reuniones periódicas para avisar, contar a todos dónde estamos, qué retos enfrentamos. Como dijo Paula, hay muchas empresas que han cerrado, hay muchas empresas que han reducido personal, hay personas que se han quedado en empresas pero con una remuneración reducida. Todo eso es importante conversarlo y que las personas sepan a qué atenerse. Si no tenemos las respuestas, es válido decir no tengo la respuesta, pero estamos todos juntos en esto y vamos a salir adelante. Y como decía, priorizar la salud y la seguridad. Eso es algo muy importante, ¿no? Asegurarnos que las personas cuenten con todos los elementos que necesitan en casa, desde la silla ergonómica, que tengan un escritorio donde puedan trabajar, donde tengan una computadora que funcione, de repente apoyarlos con el tema de internet, no sé. Ver según las características de la empresa y los recursos que cuenta la empresa, cómo apoyar a las personas, ¿no? Igual en el tema económico, hay empresas que están con muy pocos fondos, pero pueden apoyar a las personas en algunas necesidades puntuales. La pregunta con la que quiero acabar esta parte es, si esta encuesta de resiliencia de 10 preguntas que leímos, la aplicáramos en tu organización, ¿qué crees que descubrirías? ¿Qué crees que qué resultados obtendrías? Esa es una pregunta de reflexión. Gracias. No sé si alguien quiere responder a la reflexión o nos quedamos pensando en eso para seguir en la siguiente parte del webinar. Y para contestar algunas preguntas que tenemos pendiente de responder. Bueno, vamos a... Acá preguntan, a ver. Sobre la percepción de la... Liliana, ¿qué quieres saber específicamente? Pues pusiste percepción de personas en pandemia. Mientras aclaramos eso, voy a contestar algunas preguntas, o vamos a contestar algunas preguntas de Patricio que había puesto en el chat. Desde nuestra experiencia, la pregunta es, desde su experiencia, ¿ven que las organizaciones privadas con culturas tradicionales se van a transformar en culturas participativas? A ver, yo creo que hay organizaciones que con producto de la situación que vivimos se dieron cuenta que necesitaban flexibilizar ciertas cosas, pero eso no implica que de ser una cultura tradicional vayas a pasar a cultura participativa. Quizás vas a mantener tu génesis, pero vas a tener que incorporar ciertos elementos que te permitan seguir funcionando acorde a las necesidades que se están planteando en el entorno. Ejemplos claros, por ejemplo, tiene que ver con ahora todo lo que pasó con los deliveries. Muchas organizaciones no tenían, eran mucho más tradicionales, con tiendas, con una forma de venta mucho más tradicional, y producto de la pandemia, su principal mercado, su principal forma de comercio fue el delivery. Entonces, en algunos casos tuvieron que implementar desde cero plataformas de delivery, y en otros asociarse con gente que ya tenía experiencia, o ver de qué manera salían adelante para poder seguir vendiendo. Eso lo vemos en todo el retail, Falabella, Ripley, Casi Ideas, en todos los países, incluso con negocios súper chiquititos como la panadería de la esquina,
que también tuvo que implementar sistemas de delivery. Entonces, acá ya no estamos hablando ni de tamaño de organización, sino que el mercado te estaba diciendo o genera ciertos cambios o de verdad que vas a tener que cerrar. Entonces, yo creo que a esta altura no es una opción para las empresas decir me mantengo 100% como he sido siempre, sino que hay ciertas cosas que han tenido que flexibilizar. Y los que han tenido esa capacidad de reinventarse son los que probablemente lo han pasado dentro de todo mejor. Espero, Patricio, haber contestado tu pregunta. Y te habías puesto otra pregunta que decía, ¿cómo puedo reemplazar la conversación de pasillo cuando trabajo con equipos remotos? En parte eso lo contestó Isabel hace un rato. Hoy día el principal trabajo tiene que ver con fortalecer las habilidades de los liderazgos para que puedan enfrentar situaciones distintas a las que venían acostumbrados. Esta gestión remota, el poder supervisar tareas y no microgestionar, porque de repente las desconfianzas y las confianzas, los líderes que son mucho más confiados y que trabajan mucho más por objetivos, lo han pasado quizás mejor que los líderes que hacen microgestión y que trabajan con horarios, trabajan con tiempos establecidos. Entonces, eso mismo también tiene que ver con la comunicación, cómo yo refuerzo mis canales comunicacionales con mis equipos, cómo yo mantengo una preocupación real y genuina por las personas y me comunico desde la genuinidad. O sea, yo me preocupo por ti, ¿cómo estás? No solo estoy viendo un trabajador que está generando resultados, sino necesito entender cómo está, cómo lo ha tratado la situación, para después de eso poderle pedir resultados. Espero haber aclarado la pregunta. Vamos a ver otras preguntas que han salido en el chat. Jaime dice, la tendencia corporativa en Estados Unidos está cambiando desde la búsqueda de utilidades hacia el desarrollo integral de los stakeholders. ¿Cómo afecta eso a la cultura de las organizaciones? Efectivamente, bueno, volvemos un poco a decir lo mismo. A veces las tendencias, las idiosincrasias, los países, los momentos históricos, la economía, etcétera, nos van haciendo que tengamos que cambiar como organización. No obstante, algunas van a persistir con este foco de utilidades, por ejemplo, que tú decías. Pero desde nuestra perspectiva, y lo vamos a ver ahora quizás cuando entremos al transformador organizacional, cada día es más necesario poder satisfacer las necesidades, los requerimientos y los deseos de los distintos grupos de interés con que opera nuestra organización. Antiguamente eran menos, hoy día tenemos la comunidad que ha tomado una fuerza enorme, las redes sociales, y eso cada día va haciendo que las culturas también tengan que adaptar su forma de ver las cosas, su forma de comunicarse y entender la necesidad de orientarse a estas organizaciones o grupos de interés distintos. Ejemplos súper claros son, no sé, la minería, que ha tenido que hacer trabajos súper amplios en temas de la comunidad donde están insertas, o las empresas productoras, por ejemplo, de aves y qué sé yo, o el manejo de riles, que han tenido que generar incluso áreas, gerencias de manejo de la comunidad, por ejemplo. Y eso eran cargos que si nos remontábamos hace, no sé, 20 años atrás, era muy raro en una compañía encontrar a alguien que se preocupara del manejo de la comunidad. O los community managers, que también son bastante nuevos, por la necesidad del manejo de las redes sociales. Entonces, eso de alguna manera creo que explica, Jaime, tu pregunta. Déjame contestar, Paula, la siguiente. Léela, eso sí, porque no está copiada para todos. Ah, perfecto. Solo... Liliana nos pregunta, la encuesta toma organizaciones que tenían una buena percepción de su cultura. ¿Qué pasa cuando hay ámbitos bajo el 50%? ¿Cómo partir abordando a estas empresas en casos críticos? Bueno, justamente el modelo de Denison nos permite hacer un análisis de las diferentes áreas. Efectivamente, por ejemplo, una de las variables que considera Denison es el tema de empoderamiento. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si salimos bajos en este tema de tienes la libertad, por ejemplo, para tomar decisiones, tenemos que hacer un plan para cerrar esas brechas, ¿no? O sea, todo el modelo de cultura está basada en un diagnóstico y en tomar planes de acción precisos para aumentar el nivel de color, de efectividad de la organización. Entonces, ahora es crucial ser flexibles, ahora es crucial romper paradigmas, ¿no?
escuchar a los demás, pedir retroalimentación, dar retroalimentación. Entonces, es la oportunidad realmente de hacer cambios, ¿no? De ¿cuántas soluciones creativas han surgido ahora durante la pandemia? Muchas, porque las empresas, unas más que otras, han sido capaces, han tenido que reaccionar, porque si no cerraban, ¿no? Como dice Paula, desde la bodega de la esquina hasta la gran multinacional han tenido que tomar acciones. Entonces, el modelo de Denison nos permite hacer un análisis de las 4 dimensiones y de 12 competencias que podemos trabajar a nivel de la organización para mejorar esa reacción justamente ante situaciones y ser resilientes, ¿no? Yo, para complementar lo que decía recién Isabel, nosotros que trabajamos hace mucho tiempo en procesos de transformación organizacional y trabajamos además con la encuesta de Denison, nos hemos dado cuenta que la mejor alternativa es focalizarse en algunos puntos de trabajo en forma prioritaria y en primera instancia. Obviamente esos puntos tienen que ver, no son iguales para todas las compañías, sino que tienen que ver con dónde está tu estrategia, cuáles son tus valores, qué es lo que para ti es más relevante como compañía. Y trabajar focalizadamente en esos puntos. Ese trabajo va generando ciertas evidencias, ciertos resultados, que lo más probable que impacten en las otras dimensiones o en las otras áreas. Pero uno no puede, en definitiva, porque además es muy difícil en términos de rentabilidad, no tenemos los equipos humanos, etcétera, no podemos enfocarnos en trabajar en todas las dimensiones de una primera vez o de una sola vez. Hay que ir paso a paso, fijarse metas y ahora también lo vamos a ver cuando hablemos del transformador. Aparte de eso, ir midiendo los resultados. No cerrarnos, en definitiva, como con anteojeras y avanzar, avanzar, avanzar y medir resultados al final. Tenemos que ir haciendo ciertos sondeos que nos permitan ir evidenciando el trabajo que estamos haciendo. Espero con eso responder. Vamos ahora como segunda parte, si es que hay alguna otra pregunta antes de pasar a la segunda parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Alto Impacto como consultora trabaja, como les decía, hace muchos años en transformación organizacional. Nosotros también tenemos la experiencia tanto desde Alto Impacto como en las historias anteriores que hemos tenido. Y lo que acá vamos a ver es un modelo o una metodología que hemos desarrollado en Alto Impacto para guiar nuestros procesos de transformación organizacional, que les pueda ser útil a ustedes para identificar en su organización cómo implementar y cómo ir guiando un proceso de cambio cultural. Todos sabemos que los procesos de cambio cultural no son tarea fácil, no son rápidos, son de muy largo aliento y que además son interminables porque nos planteamos un objetivo y muchas veces en el camino van surgiendo otras situaciones. Como por ejemplo les pasó a muchos que ya estaban quizás inmersos en un proceso de cambio y se enfrentaron, en el caso de Chile, por ejemplo, primero al estallido social y después a la pandemia, en el caso de otros países a la pandemia específicamente. Así que voy a mirar si es que hay alguna otra pregunta. En este momento no, así que vamos a hablar del transformador organizacional. El transformador organizacional para alto impacto, como les decía, es un modelo, una metodología de trabajo que utilizamos nosotros para poder guiar a las compañías en su proceso de transformación. Este modelo que tiene 7 pasos, no necesariamente cuando nos llama una compañía, por ejemplo, o cuando ustedes estén en la realidad de su compañía, van a tener que partir siempre del paso 1, a veces, o el paso 2. Hay pasos que a veces ya están relativamente claros o han sido trabajados y se parte del momento en que sea. Pero supongamos que en este caso estamos partiendo desde el paso 1. Yo les pido que vayan tratando de pensar y asociar cada uno de los pasos con su organización, en qué momento está en su organización, cuánta claridad hay. Este taller, o muy similar, lo hacemos en momentos no de pandemia, de forma presencial, y en general tratamos de que las personas vayan aplicando y lo compartimos en esas charlas, el transformador, cosa que se lleven algo que les sea útil. Así que como no lo podemos hacer hoy día presencialmente, les pido que vayan pensando cada etapa asociada a sus organizaciones, a sus compañías,
y si quieren ir comentando o compartiendo sus experiencias, espectacular, porque eso nos va a servir de aprendizaje a todos. ¿Okay? Entonces, vamos con la primera etapa. La primera etapa se llama navegador de contexto. ¿Qué es el navegador de contexto? El navegador de contexto es el momento en que nos sentamos a analizar y entender cuál es el momento que está nuestra organización, cuáles son las demandas que tenemos, las oportunidades que tenemos, cuáles son los desafíos que nos está presentando el entorno. En general, esta etapa se hace con el equipo gerencial, con el equipo directivo, y el objetivo es poder tener claridad de la realidad en que estamos, para partir de ahí empezar a analizar los siguientes pasos. Entonces, ahí uno tiene que tener conversaciones honestas. A veces esas conversaciones implican desde revisar o no ayudar a avanzar en el camino que vamos hacia adelante. Incluso muchas veces este paso nos evidencia la necesidad de cambiar nuestra forma de operar. Y nos dice a veces, ¿realmente tu cultura te está ayudando o te está retrasando o te está impactando negativamente en tus resultados? Y acá volvemos a ejemplos como los que hablábamos recién. Culturas, por ejemplo, que al momento de la pandemia no tenían incorporado todo lo que era transformación digital, procesos de delivery. Probablemente tuvieron que volver a esta fase para decir, bueno, ¿qué nos implica? ¿Por qué es necesario? Tenemos que adaptarnos. En realidad la transformación digital no es un sueño, no es algo que podemos mirar así y decir que lo tenemos cuando en realidad de transformación digital no tenemos nada, sino que tenemos que incorporar este elemento en nuestra realidad. ¿Okay? Y acá es donde hablábamos hace un rato a propósito de la pregunta de Jaime en el chat, que efectivamente es muy importante en este análisis tomar en cuenta cuál es la expectativa, el planteamiento, la necesidad de los distintos grupos de interés con los que nos enfrentamos hoy día. Y cuando estamos hablando de grupos de interés, hablamos no solo de los accionistas y los empleados, sino también de los proveedores, los competidores, los clientes, las comunidades, los reguladores. Tenemos que enfocarnos en todos ellos. Si nos vamos hace algunos años atrás, cuando teníamos un problema en la compañía, normalmente acudíamos a nuestra área de relaciones públicas y le decíamos, ¿cómo manejamos esta situación? Sentémonos a pensar, hagamos una declaración pública y después publiquémoslas en un diario. Hoy día, esa situación no se puede abordar de la misma forma, porque si yo me doy todo ese tiempo y espacio para citar a los involucrados, analizar, armar la declaración pública, esperar que un diario la publique y que salga publicada, la verdad es que las redes sociales reventaron y tengo una manifestación afuera de mi organización. Hoy día es por eso que es importante tomar en consideración los distintos frentes. Yo me acuerdo hace unos años atrás, una empresa productora de pollos en Chile tenía grandes problemas porque el agua, por no decir todo lo que eso implicaba, después de su proceso de producción y faenación de pollos, generaba una contaminación importante en la zona donde estaba ubicada. Esto quizás hace años atrás, para que escucharan a esa comunidad o a esas personas iba a pasar un tiempo mucho más largo para que llegara a la televisión, para que esas personas fueran, en definitiva, escuchadas en su queja de que tenían malos olores, qué sé yo. ¿Qué pasó? Estas personas empezaron a hacer manifestaciones cercanas a las plantas después de ver que la empresa no los escuchaba. Salió en la televisión, tuvo que actuar la policía, terminó incluso a nivel gubernamental, la sanidad, etcétera, metidos en este problema. Entonces, esos son elementos que hoy día nos enfrentamos y que es necesario revisar en este paso del transformador. En el segundo paso que se llama verificador de capacidades, ¿cuál es el objetivo que tiene? El verificador de capacidades quiere identificar cuáles son las fortalezas y áreas de mejoras que tenemos en la organización. Y acá estamos pensando en 3 niveles.
hay que pensar cuáles son las fortalezas de nosotros como organización, como compañía, como un todo. También tenemos que pensar cuáles son las fortalezas que tienen nuestros líderes, las personas que dirigen la organización, los equipos que tenemos construidos y cada una de las personas de manera individual. Y cómo esas capacidades que cada persona tiene las convierte en capacidades de equipo al servicio de la organización. Acá en general se utilizan, hay montones de herramientas distintas. Nosotros principalmente trabajamos con herramientas científicas de medición que nos permiten tener diagnósticos objetivos y certeros de las capacidades que tienen las organizaciones. Se hacen entrevistas, se hacen focus groups, o sea, hay montones de herramientas que nos permiten, encuestas 360, que nos permiten ir levantando la información. ¿Okay? Y acá es lo que yo decía recién, esto se mira en los distintos niveles. Tenemos que diagnosticar acá cultura, o sea, y acá es donde usamos encuestas como la que presentábamos de Denison, por ejemplo, cuál es la cultura que tenemos, cuán cerca estamos de la cultura deseada, en qué tenemos que trabajar, en qué nos tenemos que focalizar, cómo nos tenemos que focalizar. Los líderes, tenemos los líderes que nos van a permitir trabajar en una cultura, en la cultura deseada y hacerla más versátil, o los líderes en realidad hoy día son piedras que necesitamos sortear para que esta cultura pueda crecer y pueda ser mucho más versátil. Tenemos la capacidad en las personas. No sé, nuestra organización está pensando que de aquí a 2 años quiere crecer un 50%. La cultura tiene elementos súper sólidos, entonces los líderes nos permitirán ese crecimiento. Las personas que trabajan en la organización están capacitadas y entrenadas para permitirnos llegar donde queremos llegar. Y ahí entra a tomar mucha importancia cuando hacemos análisis de personas o de individuos de manera puntual, entra a tomar importancia todo lo que es la revisión de las competencias. Contamos con las competencias que requerimos y cómo todos los procesos y subprocesos de recursos humanos se relacionan con esto. Yo no saco nada, por ejemplo, cuando recluto personas, medir competencias, si esas competencias están descritas hace 50 años atrás o son de un modelo de una compañía de al lado y no reflejan los requerimientos y las necesidades propias de mi organización. Después recluté a la persona con esas competencias, algunas quizás con mayor nivel o menor nivel de desarrollo. Bueno, ¿cómo yo trabajo en fortalecer esas competencias? ¿Cómo yo trabajo para que en conjunto todos los integrantes pongan sus competencias al servicio de la organización? Entonces acá donde entra algo súper relevante, que es tener definido un modelo de competencias. En este caso nosotros estoy poniendo el modelo de competencias de Hogan, que es con el que trabajamos, nosotros como Alto Impacto, pero es definir las competencias cruciales para nuestra organización. Competencias que tienen que relacionarse con los valores de la organización, que tienen que relacionarse con lo que necesitamos hacer. Y para ello, cada compañía define las competencias que estime pertinentes. Hay compañías que definen solo competencias transversales, otros que definen transversales y por cargos, otros solo por cargos y cada cargo es distinto, otras por nivel jerárquico, definen unas para los líderes y otras para el resto de la gente. La verdad es que el modelo que cada compañía define usar es decisión de la compañía, siempre y cuando sea funcional a sus requerimientos, a sus necesidades y al camino que la compañía quiera trazar. Nosotros en particular trabajamos con Hogan Assessment System, que tiene este modelo que les estoy mostrando de 62 competencias. Es un modelo bastante fácil de entender y aplicar, y nos es bastante funcional en los procesos. Acá volvemos a mostrar este circulito o este circumplex, que me encanta esa palabra, a mí el circumplex de Denison, básicamente para recordar y decir que es importante saber o conocer y fijarse cuál es la cultura que yo deseo, y por otro lado, cuál es la que yo tengo, entendiendo que es una compañía que ya está en funcionamiento, y cuáles son las brechas. Mi compañía hacia dónde tiene más o menos orientación. Y por otro lado, ahí entro a mirar a las personas y digo, hoy nuestra compañía, no sé, es una compañía que es súper flexible, que está súper innovadora, que es creadora de cambios, que tiene mucho foco en el cliente, pero es una compañía en que la gente es súper tradicional, los procesos son tradicionales, son conservadores.
Ahí veo una brecha enorme. Entonces, ¿cómo yo evalúo esa cultura y cómo yo trabajo para generar los cambios que sean necesarios? Acá vemos ejemplos, y este es un ejemplo para que vean cómo uno puede revisar en una encuesta de cultura las distintas situaciones. Estas son 4 formas de ver resultados de una empresa generadora de electricidad. El primero habla de el total de encuestados, o sea, compañía total, y después las 3 siguientes hablan de ciudades donde tiene filiales o subsidiarias esta empresa. Si se fijan, cuando miramos la primera, que está en el superior izquierdo de sus pantallas, estamos mirando a la empresa completa. Y ahí vemos una empresa que en general tiene súper buenos resultados, que es bastante versátil, que tiene bien llenito el Circumplex. Y cuando miramos después la siguiente, que es la ciudad 1, vemos que en general también está bastante llenito. Cuando hacemos un análisis mucho más profundo, vemos que en general está bastante similar en términos de resultados a la primera, pero hay 2 dimensiones que están en el eje superior, una en el lado rojo y la otra en el azul, en que los resultados son bien distintos. Una es enfoque en el cliente y la otra es visión. Ahí es donde decimos, bueno, en esa ciudad probablemente hay que entender por qué eso es tan distinto al resultado global. Nos vamos a la ciudad 2 y nos damos cuenta que en la ciudad 2 los resultados son bien bajos, hay poquito color en la gráfica. Entonces ahí tenemos que ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo el líder está manejando esa organización? ¿Cómo le está llegando la información desde la matriz? ¿Cómo se han construido los equipos? ¿Qué competencias? ¿Qué estamos premiando? ¿Cuál es el foco que tenemos? Y ahí empezar a evaluar. Quizás es una organización, no sé, que tiene mala comunicación, entonces no tiene claridad hacia dónde se va. Por otro lado, que los procesos y procedimientos no se aplican, no están muy claros. Entonces ahí es donde entramos a mirar qué es lo que sucede en esta organización y qué es lo que tenemos que trabajar. Y nos damos cuenta que tiene un resultado en la encuesta de cultura muy distinto a la matriz o muy distinta a las otras ciudades. Entonces, si uno tuviera que mirar desde afuera, supongamos que esa es una oficina importante, con mucha gente, que le genera, donde la empresa espera buenos ingresos, deberíamos decir, bueno, focalicémonos a trabajar ahí. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Vamos al paso 3, que se llama constructor de futuro. El paso 3, ¿qué habla del paso 3? Ok, ya tenemos claro cuál es el escenario que tenemos, que es el que nos dio el paso 1, dónde estamos parados, cuáles son las oportunidades, los desafíos que tenemos. Tenemos la información del paso 2, que cuáles son las capacidades que contamos a nivel de organización y a nivel de personas. Acá lo que hay que decir, bueno, ok, dado que tengo claro eso, ¿cuál es la visión que quiero hacia el futuro? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es la visión de futuro que quiero construir? Una vez que esté construida, transparentarla a nivel organizacional, de manera de lograr el alineamiento de las personas que trabajan en la organización. Pasamos al paso 4. El paso 4 habla de optimizar los planes de acción. ¿Qué quiero decir con eso? Tengo sumamente claro mi horizonte, entonces, ¿cómo quiero o cómo puedo llegar a los resultados que espero? ¿Cuáles son las acciones que debo tomar? ¿Cuáles son las prioridades a trabajar? Y a partir de eso definir y armar un plan de trabajo con iniciativas, acciones, etc. Siempre los planes, el llamado es a que sean realistas y que sean implementables, porque solemos, y me incluyo, de repente ser muy soñadores y construimos castillos en el aire y generamos planes que son incumplibles en los plazos o en recursos. La compañía no tiene los recursos con los que yo espero generar todas estas acciones. Acá, en definitiva, hay que trabajar muy de la mano con el liderazgo de la organización, definiendo y construyendo estos planes que permitan que la organización se mueva en la dirección que se requiere o se necesita. Vamos al paso 5 de instalador de capacidades, y el instalador de capacidades es llevar a la práctica estas ideas. Definimos prioridades y acciones, bueno, acá hay que implementarlas.
Entonces se diseña y se implementa la estrategia óptima de adquisición y desarrollo de capacidades que nos permitan asegurar el éxito de nuestro proceso de transformación. Acá en general también se trabaja con los líderes de la organización, con el área de talento humano, capital humano, recursos humanos, depende cuál el nombre que tome cada organización, y se determina cuáles y qué capacidades son las que deben adquirirse y cómo vamos a trabajar para que las personas logren desarrollar esas capacidades. Y acá vuelve a tomar importancia lo que les decía hace un rato, es cómo yo relaciono los distintos procesos y subprocesos de recursos humanos. Cómo yo trabajo con todos ellos alineados para que el resultado sea mucho más poderoso, mucho más potente. Esta tablita es bien interesante porque, bueno, definamos qué hacemos. Cambiamos rituales, preservamos, fortalecemos, perfeccionamos. ¿Cuál es el punto, el foco que le vamos a dar dependiendo el análisis que hayamos llegado y qué es lo que hayamos definido que tiene nuestra organización? Vamos al paso 6. El paso 6 habla del monitor transformacional. El monitor transformacional lo que busca es verificar, y que también lo mencioné antes, el avance de nuestro trabajo hacia ese estado futuro. Nos definimos plazos, hay que ir viendo qué va sucediendo en los distintos plazos, haciendo controles a intervalos cortos de manera de poder volver a planificar, de volver un paso atrás, de definir qué es lo que va pasando en base a lo que está sucediendo. En definitiva, lo que busca es tener información pronta, no esperar el término del proceso para tomar acción. Ahí también se utilizan herramientas científicas de medición con indicadores de gestión que nos permiten ver el éxito de estos procesos. Acá hay un ejemplo y volvemos al Circumplex, que nos permite ver cómo las organizaciones van cambiando. Acá estamos hablando de una organización que se midió el 2004 y se midió el 2006, una organización de 2.500 personas, y que definió en qué puntos trabajar y cómo ustedes pueden ver los resultados, cómo fueron cambiando y fue pintándose de más color el Circumplex, o los que ya estaban pintados aumentando su porcentaje de votación. En este caso, la compañía identificó dos a tres áreas claves para enfocar la mejora, y fue utilizando un control de cambios para ir evaluando lo que iba sucediendo. Acá tenemos otro ejemplo, y este es bien potente. Son 10 años de trabajo. Si se fijan, la cultura el año 97 tenía resultados bien bajitos, y el 2007 prácticamente completo el Circumplex. Era una organización de servicios de salud, y la verdad es que cuando focalizó su trabajo y hizo un trabajo bien estratégico, puso la cultura como prioridad estratégica y se preocupó de que todas las personas entendieran sus roles, que trabajaran en construir, entendieran qué se esperaba de ella, fortaleció los niveles de comunicación, hizo intervenciones, hizo un trabajo bien enfocado, generó cambios importantes en los resultados, con la misma tasa de respuesta, 215 personas. El séptimo paso habla de maximizador de mejora continua. ¿Qué es el maximizador de mejora continua? Es un proceso de mejoramiento continuo instalado para asegurar los procesos de cambio sean sostenibles en el tiempo. Tal como hablábamos hace un rato, hoy día el ambiente cambia casi todos los días. Entonces tenemos que ir definiendo ciertos pasos de mejora para irnos adaptando y flexibilizando, ir actuando acorde a las necesidades que nos están pidiendo. Entonces acá se trabaja también con los líderes de la organización, conectando sus procesos internos con los procesos de transformación que hagan que la compañía finalmente empiece a trabajar y actuar de manera natural ante los procesos de cambio, ya no sea algo que la paralice, sino que empiece a entender que estos procesos de transformación son permanentes en el tiempo. Acá hay un ejemplo de todo el ciclo, estructurado entre 12 a 18 meses. Entonces, ¿cómo uno hace todo el ciclo y vuelve a todas las veces que sea necesario, y probablemente mientras dure la compañía? Esta lámina la voy a dejar ahí proyectada unos minutos. Es un resumen de lo que es el transformador organizacional.
Me gustaría que si tienen preguntas, yo ahora voy a mirar el chat, si tienen preguntas o dudas, es el momento de que puedan manifestarlas. Si hay algo que no les quedó claro, por favor, estoy disponible, o estamos con Isabel disponibles para poder contestar sus preguntas. Isa, no sé si tú quieres acotar algo más. Mientras tanto, vemos si llega alguna pregunta. Sí, lo que quería, si puedes ir a ese cuadro, aunque no es necesario, el tema de hacer cambios y a raíz de la pandemia, ¿no? El Perdón que tema, me haga, se me sí, desconectó sí, me no hay desenchufé. problema. El tema de hacer cambios durante la pandemia involucra mucho el tema de revisar hábitos, costumbres, tradiciones que tenemos, ¿no? Como tenemos un cuadrante donde se analiza, ¿no? ¿Qué cosas debemos seguir haciendo? ¿Qué cosas podemos cambiar? ¿No? ¿Qué cosas analizamos para ver qué cambios nos convienen hacer? O sea, debe ser un proceso constante, más aún ahora que estamos en el proceso de la pandemia, en el tema de la pandemia, que necesitamos tomar medidas rápidas, ¿no? Eso es parte del tema de adaptabilidad, de cómo nos adaptamos al cambio. Entonces, vayamos a analizar esas rutinas, esas tradiciones que hacemos, ¿no? Hay por ejemplo, una historia de una empresa que cuando fueron a analizarla, encontraron que las personas no participaban, no daban opiniones, y era porque tenían una tradición de que si tú no tenías la respuesta al problema, no debías levantar la mano y decir que algo estaba fallando. Entonces todo el mundo estaba frenado, había problemas grandes de comunicación, y cuando analizaron esa tradición, ese hábito, por supuesto que tuvieron que desaprender ese hábito para ser más flexibles, para estar abiertos al cambio. Entonces, ese es un buen punto de partida, que ustedes analicen qué tradiciones, qué cosas se hacen y que no han cambiado en mucho tiempo, ¿no? Acá hay una pregunta que me parece súper interesante, gracias Gonzalo. Dice, ¿la transformación organizacional implica la modificación de la planificación estratégica de la organización? Sí y no. Eventualmente hay organizaciones que tienen súper claros sus objetivos, que tienen claro hacia dónde van, y lo que quizás pudieron hacer mal o no tan bien es implementar las acciones que les permitieran llegar hacia donde ellos querían. Entonces ahí lo que se trabaja es en el proceso de transformación de esa organización para llegar donde se está esperando, pero no es necesario cambiar el objetivo, la estrategia. En otros casos sí es necesario, y ahí volvemos quizás a mirar los de la pandemia, quizás organizaciones que no estaban contempladas como tan flexibles dentro de su plan estratégico, han tenido que hacer ciertos cambios y flexibilizar. Entonces, puede ser que sea necesario entrar a cambiar el plan estratégico, puede ser que no. En general, sí genera algunos cambios. No sé si quedó claro. Y si hay alguna otra pregunta también. Y también va a depender mucho, para complementar lo que dices, del riesgo que quiera tomar la empresa, ¿no? Aparte. Ya estamos en época de tomar riesgos. Si queremos hacer, no sé, por ejemplo, acá en Perú, un ejemplo muy lindo de una empresa que era cafetería, era panadería, y bueno, decidieron arriesgarse y convertir todas las filiales en supermercados o en una tienda que brindara los productos básicos. O sea, tomaron el riesgo, fueron uno de los primeros en hacer el cambio, ¿no? Entonces, todo depende cuánto riesgo quieres asumir. Y también tiene que ver probablemente con los resultados, porque si mi compañía genera los resultados que yo espero, no porque el mercado me esté pidiendo que cambie voy a transformarme. Ahora, si ya no genera los resultados y el mercado además me lo piden, probablemente sí tengo que entrar a mirar en profundidad. Ahí Exacto. llegó otra pregunta, dice de Luz Adriana. Observé que en las diferentes etapas se trabaja mucho con los líderes y el comité directivo. Después se despliegan los colaboradores. ¿Cómo intervienen activamente los demás colaboradores en el proceso? En general, Adriana, los forjadores de cultura son los líderes de la organización y los accionistas o la gente que esté más arriba. Entonces, las bases del proceso, las bases del modelo se suelen trabajar con ellos, pero ciertamente hay que involucrar a toda la organización en el proceso de transformación o en el proceso de cambio.
incluso uno muchas veces en este proceso define, por ejemplo, líderes del cambio que no necesariamente sean los líderes o los cargos jerárquicamente más altos dentro de la organización, sino que influenciadores, por ejemplo. No sé, gente que esté en el sindicato, gente que lleve muchos años en la organización y la gente normalmente les consulte, y ellos no necesariamente son quienes tienen cargos directivos. En el proceso de transformación se involucra el 100% de la organización, en las etapas iniciales, cuando hace uno un análisis, si te fijaste, se miraban todos los grupos de interés, incluidos los empleados, pero las decisiones en general se toman con el equipo directivo. No sé si ahí quedó claro, si alguien quiere que se... Lo interesante es que cuando se trabaja en cultura, y como dijo Paula en algún momento, cuando trabajas ciertas variables, sí o sí impactas en otras, ¿no? Entonces, si uno analiza todas las variables que entran en el modelo de cultura, esas variables tienen que ver directamente tanto con el liderazgo como los empleados, ¿no? Como las personas que están en distintos puestos, efectivamente. Ahí llegó otra pregunta, dice si los valores se co-construyen con todos los niveles de la organización. ¿Quién es Liliana? Liliana, en general, y vuelvo a decir que muchas de las definiciones se toman con el equipo directivo, pero claramente el trabajo es hacer que esos valores los haga propio el 100% de la organización. En muchos casos, las organizaciones más participativas se involucran a distintos niveles de empleados en ciertas definiciones valóricas. Hay otras que definen hacerlo más tradicionales, más a puerta cerrada. Yo te diría que ni uno ni lo otro es malo, siempre y cuando después hagas un muy buen trabajo de incorporación de valores de esas personas y que los logren hacer suyos. Eso es lo que te va a dar el éxito de la organización. Así que finalmente igual de alguna forma hay una co-construcción, pero en el asentamiento, en el fortalecimiento, más que probablemente en la definición de los valores. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Estoy proyectando de todas maneras mi mail y el de Isabel, en caso de que alguien quiera contactarnos o les quede alguna pregunta posterior, están puestos en la lámina que están viendo en pantalla. Otra pregunta. ¿Cómo se mide la transformación organizacional? Cuando tú defines qué quieres transformar, también tienes que definir indicadores, definir periodos en que vas a ir haciendo ciertas mediciones o periodos de este cronograma de trabajo. Entonces ahí hay distintas, depende mucho cuáles son las fases en que estás y qué es lo que vas midiendo, es la forma, pero hay distintas herramientas, metodologías que se usan para ir midiendo los avances en los procesos de transformación. La verdad es que depende mucho de lo que necesites ir midiendo, cuál es la metodología a utilizar. Pero algo bien importante, o quizás algo que no podemos obviar, es la realización probablemente de focus group, que nos permitan ir teniendo sondeos y ir teniendo información a tiempo. Acá estamos hablando de medición de cómo avanza el proceso de transformación y no de las capacidades de la organización. ¿Okay? Cuando estamos hablando de cómo se mide un proceso de transformación. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Agradecerles, si no, agradecerles el que hayan participado, el que hayan sido un público activo de preguntas. No obstante, estábamos solo en el chat, fue súper activo. Por mi parte, es decirles eso y que estoy a disposición de ustedes si es que requieren conocer más sobre cultura organizacional, procesos de transformación. Yo estoy localizada en Chile, Isabel está localizada en Perú, así que por ahí también les puede funcionar mejor porque sé que hay personas de ambos países y las personas que están fuera de Perú o fuera de Chile, bueno, pueden contactarnos a cualquiera de las dos. Sí, ahí están preguntando si enviaremos la grabación y la presentación. Sí, lo vamos a hacer. Lo van a recibir. Envían ambas cosas, pero claramente no es inmediato porque hay que editar el video, qué sé yo, así que en los próximos días les va a estar llegando a todos quienes participaron y se registraron ambas cosas. Eso. Súper. Gracias a ustedes por participar, porque hay mucha Gracias.
en el chat y en las preguntas y respuestas, así que no, gracias a ustedes porque bueno, el trabajo la verdad es que hacemos es para que les sea de utilidad a las personas. Somos un poco apasionadas en estos temas con Isabel. Así que muchas gracias. Gracias.